Buenos días. Bien, vamos a continuar con el programa. En este momento vamos a escuchar la plenaria del día de hoy, que va a estar a cargo de la doctora Ana Múnera, quien es médico internista, cardiólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Además hizo ecocardiografía en la Universidad de las Ciencias de la Salud. Es miembro de la Sociedad Colombiana de Cardiología, fellow del Colegio Americano de Cardiología, fellow de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Tiene posgrado en perfeccionamiento en Administración y Gerencia en Servicios de Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana y perfeccionamiento en Investigación para Clínicos de la Universidad Pontificia Bolivariana. Como ven, es una mujer muy preparada, pero nosotros particularmente en Venezuela la queremos mucho por muchas razones. No solo porque actualmente es la presidenta de la Sociedad Interamericana de Cardiología, sino que ha sido pionera en, en los avances y en difundir el mensaje sobre la enfermedad cardiovascular en la mujer, específicamente en la parte de cardiobstetricia, la cual tenemos nosotros los venezolanos tanto que aprender. Verdad que para nosotros le agradecemos mucho que siempre está dispuesta a colaborar con nuestro país y agradecemos muchísimo, muchísimo que una vez más estuvo el año pasado, regresó este año, no le dio miedo, así que de verdad que te queremos mucho. Bueno, buenas tardes. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Voy a hablarles sobre un tema que es muy vasto, pero quiero darles algunos tips de manejo, que es la enfermedad valvular durante el embarazo. Primero que todo, quiero decirles para mí qué es Venezuela. Venezuela es resiliencia, es trabajo, es excelencia. Y es así como les quiero mostrar todo lo que están haciendo en este momento en la Sociedad Interamericana de Cardiología. Vemos aquí está la doctora Susana Blanco. La SIAC es una sociedad de sociedades. ¿Y quiénes hacen parte de la junta directiva? Nuestros presidentes, con grandes aportes por parte de la doctora Susana. También la doctora Heidi Lara, la cual es directora de Por Venezuela en SIAC Mujer. También tenemos la doctora Karina González Carta, la cual está trabajando con nosotros activamente con el American Heart y con la Fundación Interamericana del Corazón para el registro y trabajo en América de la enfermedad cardiovascular durante el embarazo. Tenemos la doctora Josefina Freijó, la cual es vicepresidenta por la SIAC también. Tenemos la doctora Maritza Arbeláez, la cual es la directora de cardiobstetricia de toda la Sociedad Interamericana de Cardiología. También está el doctor Carlos Ponte, el cual actualmente es director de SIAC Academia. Está nuestro apreciado doctor Iván Mendoza, el cual es director del Consejo de Enfermedades Infecciosas del Corazón. Y también nuestro doctor Gabriel Ampaire, el cual va a ser el director de bioética de toda la Sociedad Interamericana. Entonces, para mí esto es Venezuela. Trabajo, excelencia, resiliencia, muchas cosas buenas. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces el conflicto de intereses. Realmente para hablar de los temas de mujer siempre tengo conflicto de intereses porque soy una total defensora de la equidad, la educación de las mujeres, las oportunidades. Trabajo con mujeres, muchas colegas mujeres y yo sé el día a día lo que representa para nosotros de trabajo, la familia, muchísimas cosas. La agenda que tenemos para el día de hoy es el impacto de la enfermedad cardiovascular valvular, cuáles son los escenarios en los cuales nosotros nos podemos encontrar, los cambios hemodinámicos que ocurren durante el embarazo, los retos diagnósticos, en qué consiste un equipo cardiobstétrico, situaciones especiales y más frecuentemente la estenosis mitral y la estenosis aórtica, otro tipo de intervenciones en la enfermedad valvular, la anticoagulación, algunos tips prácticos y los mensajes para llevar a casa. Aquí les quiero mostrar, esta es una diapositiva que es la realidad de nuestro continente, en la cual vemos cómo el objetivo de las Naciones Unidas es tener menor de 70 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Y nosotros observamos acá cómo en nuestro
continente realmente nosotros no lo logramos con unos valores muy altos de mortalidad materna. Adicionalmente, si nosotros vemos los últimos 20 años, ¿qué nos encontramos en los últimos 20 años? No hemos logrado en el continente disminuir esa mortalidad materna. Esto es una tragedia, la muerte de una madre, la muerte de un bebé, una familia sin mamá, sin bebé, un papá solo educando a un hijo. Esto representa muchísimas cosas. Aquí vamos a ver entonces cómo la enfermedad cardiovascular es la principal causa de enfermedad de muerte en nuestro continente. Nosotros vemos aquí cómo representa el 1 al 4% de todas las enfermedades que se presentan durante el embarazo. Y uno pensaría que es muy poco, pero la enfermedad valvular representa la mortalidad del 15 al 23% de todas las maternas. Pero esto no quiere decir que las maternas no puedan embarazarse teniendo la presencia de enfermedad valvular. ¿Qué nos puede ocurrir a nosotros con una paciente con enfermedad valvular? Nos podemos enfrentar a distintos tipos de escenario. ¿Cómo ha ido cambiando esto? Podemos estar ante una mujer que fue intervenida en su adolescencia, en su juventud, de una cardiopatía congénita, de una valvulopatía y llega el momento del embarazo. Puede ser una mujer que tenía el antecedente de una enfermedad valvular adquirida como reumática y conocemos esa enfermedad y se embaraza. En muchos casos, una paciente que no sabía de su patología, por ejemplo, aorta bivalva, y nos aparece embarazadas. Otras simplemente que no conocíamos su enfermedad adquirida, por ejemplo, fiebre reumática, y la encontramos en la consulta. ¿Cuáles son los cambios hemodinámicos del embarazo? Hay que tener en cuenta una serie de cambios que se presentan y por eso es el impacto que tienen en la enfermedad cardiovascular. Durante el embarazo aumenta la frecuencia cardíaca, 10 a 30 latidos, aumenta el gasto cardíaco, el volumen sistólico y la resistencia vascular sistémica disminuye. ¿Con esto a qué nos enfrentamos nosotros? Nos enfrentamos a que una paciente con enfermedad valvular aumenta la frecuencia, aumenta el volumen sanguíneo y con esto ¿qué va a aumentar? Aumenta la precarga, aumenta la velocidad de los gradientes a través de las válvulas cardíacas y cuando nosotros tenemos una reducción de la resistencia vascular sistémica se nos pueden invertir los cortocircuitos y en casos, por ejemplo, de las insuficiencias valvulares, al disminuir la resistencia vascular sistémica, disminuye el volumen regurgitante. ¿Esto qué se traduce? Se traduce en el escenario de todo lo que puede ocurrir en pacientes con enfermedad valvular. Si yo tengo una lesión estenótica y está embarazada, aumenta la precarga, aumenta la frecuencia. Y por ejemplo, en el caso de estenosis mitral, el tiempo de llenado diastólico disminuye. Con eso, aumentan los síntomas y aumentan los gradientes en las pacientes. Por ejemplo, en pacientes en las cuales tengamos insuficiencias valvulares, son usualmente bien toleradas. ¿Por qué? Por la disminución que nosotros tenemos en la resistencia vascular sistémica. Entonces, eso nos disminuye el volumen regurgitante. Pero esas pacientes, cuando están en el posparto, las de insuficiencia valvular, tenemos que estar alertas. ¿Por qué? Porque vuelve nuevamente todo ese volumen de sangre del útero y de las piernas y puede complicarse. Y si a esto nosotros le sumamos que durante el trabajo de parto y parto, por ejemplo, en el expulsivo, el gasto cardíaco aumenta adicionalmente otro 50%, lo que ya previamente había incrementado. ¿Cuál es el reto diagnóstico que nosotros tenemos con enfermedad valvular? El reto diagnóstico es saber qué tipo de lesión estructural tiene la paciente para saber cómo la vamos a enfocar. Y aquí es fundamental el papel de la ecocardiografía como método diagnóstico no invasivo, reproducible, sin radiación que se puede emplear en las pacientes. Pero también es importante que conozcamos cuáles son los cambios normales ecocardiográficos del embarazo. ¿Por qué? Mucha de la consulta que uno realiza es pacientes con insuficiencias valvulares leves, que se asusta el ginecólogo, se asusta el mismo cardiólogo y durante el embarazo, por el aumento del volumen, puede existir una dilatación leve de los anillos valvulares. Entonces podemos tener insuficiencia tricuspidea leve, mitral leve y eso es normal. Incluso las dimensiones pueden aumentar un poco la masa muscular, la masa del ventrículo izquierdo, incluso derrame pericárdico puede ser un hallazgo normal, un derrame pericárdico leve en el 25% de las pacientes. Entonces, conocer también los cambios hemodinámicos normales. Si una gestante está con riesgo de enfermedad valvular, nosotros, ¿qué vamos a hacer para establecer el riesgo? Absolutamente. Lo primero, saber qué tipo de lesión valvular tiene.
adquirida, congénita, evolución, qué intervenciones le han realizado. Y lo otro es ver cómo vamos a evaluar el riesgo de estas pacientes. Entonces, ¿cómo vamos a realizar esto? Para esto existen diferentes clasificaciones, pero la que ya está validada y con mejor predicción es la clasificación modificada de la Organización Mundial de la Salud, en la cual nosotros podemos ver ahí cómo hay clasificación de 1 hasta 4. En la otra diapositiva está el grupo 4. Pacientes con grupo 1 son pacientes con un riesgo muy bajo. ¿Dónde están ahí? ¿Cuáles pacientes? Por ejemplo, pacientes con prolapso mitral, con insuficiencia leve, son pacientes con riesgo bajo. Listo, y así, si vamos aumentando de riesgo, por ejemplo, pacientes con grupo 2, hay mayor riesgo de complicaciones en la materna y un poco más de morbilidad. Y pacientes 3 y 4 son pacientes de muy alto riesgo en las cuales está contraindicada la gestación. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben hacer? Buscar el diagnóstico de la valvulopatía que tiene el paciente y ubicarlo acá. Entonces, con esto sabemos que si tenemos una paciente con una válvula mecánica, inmediatamente es grupo 3, paciente de alto riesgo, ¿no es cierto? Y según las dimensiones de la aorta y todo, podemos clasificarlas. Vemos aquí, por ejemplo, las valvulopatías. Valvulopatías severas, estenosis mitral severa, estenosis aórtica severa, pacientes con síntomas, son pacientes que tienen alto riesgo, pacientes con hipertensión pulmonar, en las cuales estaría contraindicada la gestación. Entonces es importante saber en este punto cuál riesgo tiene nuestra paciente. ¿Para qué? Para que nosotros veamos cómo vamos a hacer el seguimiento, el manejo y cuáles van a ser las recomendaciones. Para esto es fundamental los equipos cardioobstétricos. Y en ese proceso, y lo está liderando la doctora Maritza Arbeláez, en nuestro continente, la creación de los equipos cardioobstétricos. Y en cada uno de los países, un equipo que incluya mínimo cardiólogo, un ginecobstetra y un anestesiólogo. Y lo otro indispensable, que le guste cuidar las maternas, que les guste acompañar las maternas. Entonces, ¿qué hace ese grupo cardioobstétrico? Observen el seguimiento de las pacientes. Es así como van a evaluar las pacientes antes del embarazo. ¿Qué tienen? ¿Qué medicamentos está tomando? Una vez embarazadas, ¿cómo va a ser el seguimiento? ¿Cada cuánto le realizo ecocardiografía? ¿Qué medicamento requiere? Para el momento del parto, planear cómo va a ser el momento del parto, dónde, en qué institución, qué cercanía tiene, y en el posparto, el seguimiento de las pacientes. Observamos aquí cuál es la misión del equipo cardioobstétrico y aquí les voy a contar otro truco. El embarazo tiene 4 trimestres. Usualmente nosotros conocíamos que eran 3 trimestres del embarazo, pero realmente son 4 y ya les voy a explicar por qué. Observemos ustedes acá, antes de que la paciente se embarace, ¿qué es indispensable? La evaluación del riesgo, educarla, saber si se puede embarazar, complicaciones. Durante el embarazo, ¿cómo va a ser el seguimiento? ¿Qué medicamento requiere? ¿Cómo va a ser el diagnóstico? Trabajo de parto y parto, usualmente parto vaginal. La mayoría de cardiopatías valvulares, la vía del parto es vaginal con algunas excepciones que vamos a ir analizando. Y el cuarto trimestre es el resto de la vida de la mujer. ¿Por qué? Porque hay que hacerle seguimiento. Sea esa paciente con enfermedad valvular, la paciente que haya tenido hipertensión arterial durante el embarazo, diabetes gestacional, son mujeres que tienen riesgo elevado toda la vida. Entonces, el cuarto trimestre es el resto de la vida de esa mujer para un adecuado control y prevención de la enfermedad cardiovascular. Ahora, podemos encontrarnos con situaciones especiales. Vamos a ver cuáles son más frecuentes. Y aquí es fundamental la ecocardiografía, como les dije anteriormente, y esa clasificación inicial que ustedes van a realizar de las pacientes. Si yo tengo una paciente que tiene una valvulopatía leve, estenosis mitral leve, insuficiencia mitral leve, sin síntomas, buena función ventricular, esa paciente es de bajo riesgo y puede continuar su gestación y estar muy bien con un adecuado seguimiento. Ahora, también la ecocardiografía nos ayuda para ver las pacientes de alto riesgo. En enfermedad valvular, ¿cuáles van a ser? Las que tengan una valvulopatía severa, mitral, aórtica, ya es de riesgo. Si tiene síntomas, clase funcional 3 o 4, es de riesgo.
Si tiene algún grado de disfunción ventricular, hipertensión pulmonar, son de riesgo. Y en esa misma clasificación de la Organización Mundial de la Salud está cada cuánto es el seguimiento, dónde debería ser el parto, la evaluación por qué tipo de especialista. Entonces es fundamental la clasificación. Entonces, si nosotros tenemos una paciente con estenosis mitral antes del embarazo, ¿qué deberíamos nosotros realizar? Entonces, según lo que encontremos, porque si es una paciente, por ejemplo, le debemos realizar una ecocardiografía y evaluar antes de estar embarazada, ese debería ser el objetivo. No como hice un estudio en mi país y las pacientes con enfermedad valvular me llegaron en promedio 28 semanas, o sea, ya estaban embarazadas. Entonces deberíamos hacer esa evaluación antes en las pacientes. Y si yo tengo una paciente con un área valvular menor de 1 centímetro cuadrado o de 1,5, que ya es severa y tiene síntomas, tiene que ser intervenida antes del embarazo. Continuemos. Aquí hay bibliografías en las cuales nos muestra en forma simple qué deberíamos realizar nosotros con las pacientes. Entonces acá ustedes observan, antes de la concepción, si la paciente tiene una estenosis mitral, pero es una estenosis mitral que no es severa y no tiene síntomas, puede embarazarse. Si tenemos duda con la severidad o los síntomas de la paciente, antes de que se embarace, pudiéramos hacerle una eco de estrés con ejercicio, ver cómo se comportan los gradientes, cómo está la clase funcional de la paciente. Y si definitivamente tiene una estenosis severa, esa paciente debería ser idealmente intervenida en forma percutánea antes del embarazo, sobre todo si tiene algún tipo de síntoma. Y ahí también vemos cómo nos dicen ¿cuál va a ser el manejo de la paciente? Si nosotros durante el embarazo tenemos síntomas en una estenosis mitral, ¿qué tenemos que hacer? Es muy intuitivo el manejo de las pacientes. No le debo dejar aumentar la frecuencia, entonces que no vaya a tener anemia, que no tenga infección, optimizar la precarga, darle beta bloqueadores que nos aumente el tiempo diastólico, entonces con eso nos bajan un poco los gradientes y nos mejora el tiempo de llenado. Pero si la paciente sigue refractaria, clase funcional 3 o 4, puede ser necesario realizar algún tipo de intervención. Y durante el embarazo, idealmente con catéteres y no cirugía. ¿Por qué? Porque la cirugía en el embarazo tiene una mortalidad fetal entre el 20 y 30% de los fetos pueden morir. Igualmente, aquí observamos pacientes con estenosis aórtica. Si es una estenosis que es leve o moderada, la paciente puede tener su embarazo sin problema, con un adecuado seguimiento. Si estamos ante una estenosis severa, idealmente intervenir antes del embarazo y más si tiene la presencia de síntomas. Si es una estenosis que es moderada y tiene unos síntomas ambiguos, la ponemos a hacer antes de que se embarace un eco de estrés con ejercicio. Con eso que vemos la capacidad física, la respuesta a la presión arterial. Y si hay que intervenirla, pues se interviene antes de la gestación. Aquí simplemente para mostrarles que es muy intuitivo el manejo de las pacientes. Si yo tengo una paciente con una estenosis aórtica, este primer cuadro no es severa, no tiene síntomas y tiene una función ventricular buena, la paciente se puede embarazar con un adecuado seguimiento. Si tenemos una estenosis aórtica, que es una estenosis aórtica, ahí me puedo con este mouse, pero bueno, esta estenosis aórtica que es severa y no tiene síntomas, tenemos que ver bien antes de que se embarace cómo está su capacidad funcional y la ponemos a hacer un eco de estrés con ejercicio, péptidos natriuréticos, todo nos dio normal, se puede embarazar. Si la paciente tiene síntomas con una estenosis severa, debe ser intervenida antes del embarazo. Y si nosotros durante el embarazo nos encontramos con síntomas, le debemos dar terapia médica. Si la paciente es refractaria, podemos dilatar la válvula. Si es clase funcional 3-4 y está muy lejos de la gestación, podemos dilatar la válvula, hacer una valvuloplastia y después en el posparto pasar la puente de cambio valvular. Y si la paciente no tiene síntomas, tiene buena función, así sea severa, puede continuar su gestación. Pero esto va avanzando. ¿Por qué? Porque el manejo, actualmente las terapias percutáneas son muy importantes. Y acá vemos un caso clínico de una paciente, 22 años, aorta con una valvuloplastia inicialmente a los 9 años, asintomática, quedó embarazada. A las 15 semanas empieza con disnea, con presíncope y angina de esfuerzo.
parámetros ecocardiográficos de una estenosis severa y teniendo en cuenta que estaba lejos del término en el embarazo, se le pudo realizar un procedimiento percutáneo y cada vez en la literatura vamos viendo más ejemplos de tratamientos percutáneos. Por ejemplo, a esta paciente se le realizó un TAVI a las 22 semanas de gestación porque presentaba disnea y estos síntomas, clase funcional 3-4. Obviamente, si la paciente es severa, pero no tiene ningún síntoma, no tenemos que ir a realizarle absolutamente nada. Continuemos por acá. Y nosotros vemos cómo cada vez va incrementándose en las nuevas recomendaciones del manejo de la enfermedad valvular. Pero en el embarazo que tenemos que tener en cuenta nosotros, idealmente procedimientos percutáneos, y en las pacientes jóvenes en las cuales se espera que vaya a quedar embarazada, tenemos que intentar por todas las vías, si se puede, tratamiento percutáneo o realizar una plastia de la válvula, la posibilidad de cirugía de Ross en caso de estenosis aórtica, donde se hace un cambio de la pulmonar a la aorta y en la pulmonar se pone un homoinjerto, que es la posibilidad de realizarla, o para que no esté anticoagulada, una prótesis biológica, y después saber que vamos a tener que someter a esa paciente a un cambio valvular. Las insuficiencias valvulares, tratamiento quirúrgico antes del embarazo, si son severas, disfunción ventricular o que la paciente tenga presencia de síntomas, usualmente son muy bien toleradas y es muy importante el seguimiento posparto. Continuemos. Entonces, ¿qué tareas tenemos nosotros pendientes al abordar una paciente con enfermedad valvular? Tenemos que saber de los medicamentos durante la gestación, ¿no es cierto? Y acá vemos nosotros cómo, por ejemplo, los antagonistas de la vitamina K pudieran emplearse durante el embarazo. Vemos también cómo los anticoagulantes directos no deben emplearse durante la gestación. Y los trombolíticos tenemos que analizar específicamente qué tipo de trombolítico se va a emplear. Cuando nosotros requerimos anticoagular a una paciente por prótesis valvular, que es diferente a las pacientes que tengan trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, prótesis valvular, mecánicas, el medicamento más seguro para la madre es los antagonistas de la vitamina K. Y es muy simple el manejo. Si nosotros tenemos la paciente con dosis bajas de antagonistas de la vitamina K, es decir, menos de 5 miligramos de warfarina, se le puede continuar durante el primer trimestre y después, durante el segundo y tercer trimestre, volver a la warfarina. Incluso miren que esa opción está con amarillo. El mejor recomendación que era utilizar heparinas de bajo peso molecular o heparinas no fraccionadas. Si la paciente tiene dosis más altas de warfarina, es decir, más de 5 miligramos, nosotros en estas pacientes pudiéramos realmente utilizar, mientras es la embriogénesis, heparinas de bajo peso molecular, pero control de anti-10A. Si no tenemos cómo controlarlo, no lo debemos utilizar. O heparinas no fraccionadas por vía intravenosa, entonces se tiene que quedar hospitalizada la paciente. Y después, en el segundo o tercer trimestre, volvemos a la warfarina. Algunos tips finales que les quiero traer. Primero, precauciones con la radiación. Evitar la radiación en las primeras 12 semanas de gestación. Si se necesita un procedimiento o un diagnóstico, o sea, un cateterismo, las dosis de radiación realmente son bajas para el feto, pero con adecuada protección. 2, tenemos que individualizar el paciente. Una aorta bivalva, una paciente con aorta bivalva, tenemos que conocer cómo está el resto de la aorta, con 2 métodos diagnósticos. Estas pacientes pueden tener más aneurismas cerebrales. Entonces, es conocer las dimensiones de la aorta e individualizar cada una de las pacientes. Recordemos el manejo médico inicial. Y en ese manejo médico no se incluye durante el embarazo IECAS ni ARA2. Listo, podemos dar beta bloqueadores, diuréticos, nitratos, sí, pero no utilizar inhibidores de la ECA ni ARA2. El momento para realizar procedimientos percutáneos desde la 14 semana a la 23 es el momento en el cual pudiéramos realizar más tranquilos procedimientos percutáneos o intervenciones quirúrgicas si son necesarias. El momento del parto.
Ya se sabe, ideal en la mayoría de pacientes llevarlas al término. No es como hace una década atrás que nos llenamos de bebés prematuros, terminando las gestaciones a las 34 semanas, no, a las 37 semanas, excepto que haya una descompensación de la paciente. Pacientes con hipertensión pulmonar severa no la debemos dejar pasar de las 34 semanas por riesgo de complicaciones. Otro aspecto importante, anestesia epidural. En la mayoría de los casos son contadas las recomendaciones para anestesia general. Vía del parto. En la mayoría de pacientes con enfermedad valvular, la vía del parto es parto vaginal. ¿Cuándo estaría indicada cesárea? En pacientes con inestabilidad, estenosis aórtica severa y otra que siempre los ginecólogos me decían, no, eso no puede ser. Pacientes que estén con anticoagulantes orales, es decir, la que venía tomando warfarina, a esta paciente está indicada la cesárea. ¿Por qué? Porque cuando el bebé sale por el canal del parto, el bebé también está anticoagulado y hace sangrado cerebral. Entonces se revierte la anticoagulación con la warfarina y se procede al nacimiento. Vigilancia estrecha en pacientes con hipertensión pulmonar. Las pacientes con hipertensión pulmonar deberían estar hospitalizadas los primeros 8 días posparto, porque ahí es cuando se complican y mueren estas pacientes, entonces estar hospitalizadas. Riesgo de transmisión de enfermedades congénitas. En el Hospital General de Medellín tuvimos un seguimiento de las valvulopatías en solamente el 5% de los casos, o sea, tenía que estar pendiente de qué bebé nacía con la historia de la madre. Ustedes saben que la aorta bivalva se hereda, la coartación se hereda, comunicaciones interventriculares. Entonces, estar muy, muy estrictos en el seguimiento de esos bebés, incluso hacerles ecocardiografía fetal. Y no se nos olvide el seguimiento posparto. Y aquí para terminar les quiero traer el caso de una paciente nuestra, adolescente, con un embarazo de 22 semanas de gestación. Aquí observamos en esta primera imagen, que es una imagen paraesternal, 4 cámaras, donde vemos ventrículo izquierdo. Voy a tratar de señalárselos acá. Vemos acá ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. Esta es la válvula mitral con restricción del movimiento, contraste espontáneo. Cuando nosotros vemos aquí en la imagen paraesternal eje largo, nosotros observamos que la válvula no abre con contraste espontáneo, pero es una válvula que no tiene calcificación. Y aquí observamos cómo la paciente tiene unos gradientes que están supremamente elevados, un gradiente medio de 26 milímetros de mercurio, un área valvular de 0.6 con hipertensión pulmonar. ¿Qué se hizo en esta paciente? Una valvuloplastia mitral percutánea con balón, con evaluación ecocardiográfica, y el gradiente medio, que estaba en 26, bajó a 6 milímetros de mercurio. Este es el procedimiento. Vemos ya que la válvula abre. Aquí las recomendaciones, tenemos las clínicas interamericanas de enfermedad cardiovascular y embarazo. SIAC Mujer tiene una diplomatura de cardioobstetricia a la cual están totalmente invitados a participar, y otras publicaciones como son los libros de CISIAC, donde hablamos de la enfermedad cardiovascular y embarazo. Y ya para terminar, los mensajes para llevar a casa. Entonces, indispensable, la evaluación preconcepcional, la clasificación del riesgo de las pacientes, reconozcamos los hallazgos normales durante la gestación. Evaluación universal del riesgo, es decir, toda paciente que llegue embarazada con enfermedad cardíaca, clasifiquemos el riesgo y eso nos dice cómo va a ser el manejo. Recordar que la ecocardiografía es fundamental para el diagnóstico y manejo de las pacientes. El otro aspecto importante es que las intervenciones deben ser percutáneas con catéteres. Cirugía solo en casos refractarios y que no le podamos realizar tratamiento percutáneo. Y lo más importante es la educación de las pacientes. Y vamos a celebrar este año la iniciativa de la Sociedad Interamericana de Cardiología junto con el American Heart y la Fundación Interamericana del Corazón. La campaña se llama Corazón de Mamá. ¿Por qué? Porque queremos poner una contribución a tener las mujeres alertas sobre la principal causa de enfermedad y muerte, es la enfermedad cardiovascular durante el embarazo. ¿Por qué el 8 de agosto?
porque es después de la semana de la lactancia materna, que es la primera semana de agosto, y no se cruza con otras fechas o eventos importantes de la cardiología mundial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Ana. Bueno, cada vez vemos la importancia tan enorme que es que nosotros nos involucremos más con el manejo de la paciente embarazada. Esa unión de los tetra con el cardiólogo se ha convertido en algo esencial, sobre todo en nuestro país, que seguimos siendo el segundo país en la mayor mortalidad materno-infantil de toda Latinoamérica. Es alarmante. Las unidades de cardioobstetricia hay que promoverlas. Es utópico pensar que vamos a evaluar a las pacientes en este momento antes de quedar embarazadas. Tenemos mucho que trabajar porque ni siquiera estamos evaluando las que ya están embarazadas y cuando nos llegan al cardiólogo es porque está realmente muy avanzado este problema. Entonces, concientizar que en nuestra consulta, las mujeres que están cerca de la edad reproductiva o están en edad